Hey, ¿cómo están? Su amigo El Contra. El día de hoy les traigo un tema que ha salido por ahí a relucir en cierto tipo de llamadas, congresos y a veces hasta cierto tipo de asesorías que me han dicho: hey, Contra, explícanos un poquito qué es el administrador financiero. Entonces, arrancamos con esta presentación. Espero que les guste, espero que les ayude y sobre todo, pues ayúdenme a dejar sus comentarios, suscríbanse al canal si ya están suscritos, inviten a más gente para que pues, esta comunidad del Contra siga creciendo y podamos llegar a más personas y sobre todo que más personas puedan aprender con nosotros y así sucesivamente podamos estar todos muy tranquilos y muy contentos teniendo conocimiento cada día más. Comenzamos con el rol clave del administrador financiero. Oye, para aquellos que me preguntan ¿qué hace el administrador financiero? Contra? Bueno, él es el capitán de un barco, ¿no? Llamado empresa, porque él es el encargado de que funcione, tenga éxito. Y no nada más es la contabilidad, ¿no? También se mete un tema de estrategia de la compañía, hacia dónde vamos y cómo queremos llegar. Por eso es importante que no nada más nosotros podemos ser contadores o auditores o fiscalistas, sino también podemos ser administradores, un poquito simulando un poco el tema de un CFO, pero no con tanta responsabilidad o con tanto peso, pero sí con una gran visión en donde nosotros podemos ir adelantando, en donde nosotros como administradores financieros, bueno, pues tenemos tres cosas que tenemos que ver, que es la rentabilidad de la empresa, que tengamos liquidez y que tengamos un crecimiento tanto corto, mediano y largo plazo. Y para eso es sumamente importante entender el rol del administrador financiero. La primera decisión que tiene que hacer el administrador financiero son a la toma de decisiones en dónde vamos a invertir, ¿no? Oye, vamos a invertir en activos fijos, vamos a invertir en tecnología, vamos a invertir en capital de trabajo. ¿Dónde se va a ir el recurso? Y si ustedes le echan un vistazo al menos a la inflación que tenemos en México, en 2021 la inflación fue de 5.69, 2022 7.90, 2023 5.53, 2024 4.72 y ahorita al mes de septiembre tenemos 3.76. Quiere decir que pues, evidentemente la inflación va bajando, los precios se van controlando y ahí es donde las decisiones son importantes. ¿Dónde vamos a invertir y de qué depende si invertimos en activos fijos, tecnología o en capital de trabajo? Pues depende de dónde está la compañía, cuáles son los resultados de la compañía y cuál es la estrategia o la meta de la compañía, dónde va a querer llegar. Pero estos tres puntos son importantes y dependiendo de cada circunstancia es donde vamos a poder invertir. Otra parte de las decisiones, esta es mi favorita, las decisiones de financiamiento. ¿Dónde vamos a sacar el financiamiento? El financiamiento con capital, el financiamiento con deuda, en las utilidades retenidas. ¿Dónde vamos a sacar el financiamiento? Esto es sumamente importante. Yo creo que al final del día hay libros y libros de cómo poder manejar la deuda, de dónde vamos a sacar las cosas. La emisión de acciones o las nuevas aportaciones de socios, pues sí genera y da mayor capital, inmediata liquidez, pero no todo es así. O sea, no siempre vamos a tener, oye, vamos a emitir acciones para que al final pues tengamos una deuda tan grande que no la podamos controlar y que al final del día recordemos que cuando somos compañías públicas pues todo el mundo tiene que saber dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo con el dinero, ¿no? Hay otras personas que van y tocan la puerta de los bancos donde pues son instituciones privadas donde prestan y tienen cierto tipo de obligaciones de hacer y no hacer que se llaman covenants, en donde pues cualquier persona o en cualquier momento, no persona, pero pues evidentemente va a ser el CEO o el CFO, en el momento que se pierda o se rompa un covenant o no se siga la línea que nos han dicho, por ejemplo, muchos son de, oye, no decretes dividendos, y en algún momento se decretaron, se los olvidó, pues ahí ya la deuda es exigible en ese momento del decreto de los dividendos, porque ahí se entiende que se rompió el covenant. Entonces, esto es sumamente importante. A mí me gustan muchísimo las decisiones de financiamiento porque todas las compañías públicas, absolutamente todas tienen deuda, crecen con deuda porque la deuda es parte del negocio y parte de las compañías. Entonces siempre es sumamente curioso y que ustedes siempre puedan ver cuánto es la deuda de las grandes compañías y van a ver que son cifras sumamente estratosféricas.
pero al final del día es sumamente importante tener la deuda porque con la deuda se va creciendo y hay muchas personas que dicen que se crece con el dinero de los demás, puede ser que sí, pero yo siempre he dicho que el tema de las deudas se tiene que controlar y tenemos que determinar cuánto es el nivel de endeudamiento y cuánto es la capacidad de pago que nosotros podemos tener siendo los representantes o el administrador financiero de la compañía. Siempre tenemos que ver todos los riesgos, ¿no? La parte de evaluación de riesgos a veces no se toca mucho porque estamos entusiasmados con que la deuda ya vamos a meter el IPO o el Initial Public Offering. Entonces, tenemos que ver todo el tema de los riesgos porque siempre es importante evaluar todos los riesgos que están alrededor de una nueva transacción o de una nueva emisión de acciones o un nuevo financiamiento con deuda. Algo siempre tenemos que evaluar. Siguiendo con esto un poco de la deuda, bueno, viene la relación con los mercados financieros, ¿no? El mercado de dinero, el mercado de capitales. Ustedes me dirán, contra cuál es la diferencia del mercado de dinero y el mercado de capitales. Bueno, el mercado de dinero son aquellos financiamientos que nos dan un año que es poco riesgo. Pueden ser en México CETES o podemos ir a diferentes vehículos de tesorería o ciertos bonos que sacan los gobiernos, pero el más famoso es CETES. Entonces el CETE pues evidentemente no te da grandes rendimientos, la liquidez es rápida, te puedes entrar y salir, generalmente las compañías lo manejan un año, y el mercado de capitales pues evidentemente ese es más a largo plazo, pueden invertir en acciones de diferentes compañías o simplemente ellos pueden tener acciones o emitir acciones o bonos, pero evidentemente el mercado de dinero da sus buenos rendimientos a corto plazo, no es tan riesgoso y evidentemente el mercado de capitales entra al riesgo, que entre mayores son los rendimientos, pues mayor es el riesgo, ¿no? Entonces siempre tengan eso en mente de que a grandes rendimientos, grandes riesgos, y ahí es donde pues cada quien dependiendo cómo le gusta vivir o estar ahí, pues en el tema del riesgo pues es donde se aventura a tener este tipo de cosas. Si le pegan, ¿no? Como podemos decir a veces, o realmente le atinan a la inversión que fue baja, el riesgo era muy alto y realmente crece, bueno, pues ahí pueden tener como un unicornio donde decir, oye, esta inversión me sacó adelante, pero pues no siempre va a ser así. Entonces, el administrador financiero pues siempre tiene que tener una buena relación con los mercados financieros, siempre estarlo viendo, dónde están, hacia dónde van, cómo es el tema de las tendencias, cómo leer las gráficas, y para esto pues hay unas literaturas muy interesantes donde nos dicen cómo leer las tendencias tanto del pasado y las tendencias que nosotros creemos que pueden venir, y eso es algo sumamente importante porque pues con la relación con los inversionistas, ¿no? El administrador financiero siempre tiene que decirles, señores, nosotros estamos trabajando, estamos haciendo lo mejor posible y estas son las metas hacia donde tenemos que llegar. Este también es una relación muy padre, entonces ya no nada más estamos metidos en el tema de la partida doble o el tema de la auditoría o el tema de los requerimientos de las entidades gubernamentales, sino también ya estamos involucrándonos en los mercados financieros, y para este tipo de involucramiento pues a lo mejor necesitamos unas nuevas técnicas o unos nuevos conocimientos que vamos agarrando mediante maestrías, mediante cursos, mediante diplomados, y por eso es porque para mí yo siempre recomiendo un tipo de análisis o estudio o pues como yo luego les digo, una embarradita como si fuera la mermelada al pan de unos, pues qué son los mercados financieros y cómo se puede leer, y pues a lo mejor habrá unos que tengan ahí sus primeros pininos, pero que lo vayan haciendo muy bien. Algo que nunca, independientemente la persona que seamos, el rol que tengamos, siempre tenemos que tener control y eficacia operacional. Control de los recursos, los control operativos de lo que yo hago, hacia dónde lo hago, cómo lo entrego, ¿no? Que la eficacia sea sostenible. Tengamos que tener siempre de ese tipo de automatizaciones, aunque sean chiquitas, aunque sea una base de datos y que ya la macro se corra, y eso nos va a ahorrar tiempo, ¿no? En la manera en que nosotros podamos eficientar el uso de recursos, tanto los que nos provee la compañía como los recursos que nosotros podamos tener, ese siempre nos va a dar. En este caso del rol del administrador financiero, pues no, eso no lo podemos dejar nunca de lado, ¿no? O sea, coordinación de recursos es la optimización de los recursos que tenga la compañía para poder llegarlo. Yo siempre he dicho que eso es un tema de consolidación donde los recursos financieros, humanos y tecnológicos se encaminan todos para un bien común. El control operativo de dónde están el desempeño de las personas, las métricas financieras se están cumpliendo, no se están cumpliendo. Siempre al final del día nosotros tenemos que tener unas métricas, y esto
esto es en todo, ¿no? En todo es estadística, en todo son metas, en todo son hacia dónde queremos llegar, cómo tenemos que llegar y sobre todo el número que queremos proyectar, porque no nada más es, oye, ya llegué a Puerto Seguro, sí, pero pues a lo mejor llegué pero nunca vendí lo que tenía que vender y al final del día pues algo falló. Entonces, para no llegar y decir, pues, lo intenté, lo hice, pues evidentemente hay compañías que hacen un budget anual y hacen un forecast que lo van viendo mensualmente o trimestral, y ahí es donde ellos pueden ir ajustando cierto tipo de estrategias para poder llegar, ¿no? a Puerto Seguro, yo le digo, pero realmente es que ellos puedan llegar y alcanzar las metas para que pues todo el mundo se lleve bonos, todo el mundo esté contento y todo el mundo alcance los objetivos por lo que hace o se crea una entidad, que al final nunca debemos de olvidar pues que una entidad, el core business es vender, generar utilidades y generar retornos de inversión para los inversionistas, y ahí evidentemente pues ya empieza a hacer que los empleados les va bien, los empleados van creciendo con la compañía, se van generando o destinando recursos para el medio ambiente, para un poquito sopesar el tema del impacto ambiental. Entonces esto para mí es más que algo, una recomendación, es un tatuaje que nosotros debemos de llevar, siempre tener control y eficiencia operacional. Algunas personas le llamarán control interno, de aquí entra un poquito el tema de la ética profesional, pero siempre tenemos que optimizar los recursos con los que contamos y para hacer el bien común hacia dónde nos contrataron o la prestación de servicios, pues nosotros tenemos que tener siempre el uso de tecnología, siempre tratar bien a nuestro personal o a nuestro recurso humano y evidentemente pues cuidar el tecnológico. Un poquito lo que platicábamos en las slides pasadas, pues tenemos la planeación y pronósticos financieros. Nunca ya los financieros vamos a tener que dejar de hacer la planeación y pronósticos financieros, y siempre tenemos una guía, ¿no? Muchísimos, pues es el tema del presupuesto, hacia dónde vamos, proyecciones a corto plazo, la planeación estratégica, la gestión de riesgos, que ya habíamos hablado que siempre tenemos que tener todos los riesgos. Para las personas que emitimos estados financieros bajo IFRS, pues hay una nota en específico que habla de todos los riesgos financieros, los de liquidez, los de tipo de cambio, también hay riesgos de políticos, y si nosotros tenemos inversión en algún país y la política monetaria del país puede ser que digan, oye, pues voy a expropiar cierto tipo de empresas extranjeras, que ha pasado. El tema de los riesgos es global, no nada más es un riesgo que nosotros podemos transferir cuando nos aseguramos o tenemos aseguradores que estamos ahí, pues ese creo que es el riesgo que tenemos que evaluar. ¿Qué riesgos han nacido últimamente? Bueno, pues yo creo que el tema del riesgo de salud, para muchas personas que arrendaban pues los locales o las tiendas o los gimnasios, pues después de la pandemia les han metido unas cláusulas especiales a los nuevos contratos, en donde pues, si existe un nuevo riesgo, una pandemia, porque pues antes no se creía y ahora ya es latente o no sabemos, si tocamos madera, ¿no?, de que nunca llegue, ya los clausulados han cambiado. Entonces esta gestión de riesgos de qué pasa sí, pues ha incrementado, y eso es también un rol, y es pues más que rol, yo siempre he dicho que es como un deber ser y un sí o sí de las actividades que tiene que ser el administrador financiero, y esto pues todo va enfocado a que tengamos un crecimiento. Si las compañías no crecen, pues evidentemente no hay crecimiento en sueldos, no hay crecimiento en posiciones, no hay crecimiento pues para otro tipo de territorios. Entonces pues, nos vamos estancando, y esos pues al principio sí es bueno, porque a lo mejor podemos decir, hoy estamos estabilizando, pero en unos 4 o 5 años pues siempre el negocio tiene que seguir generando, porque para eso está, ¿no?, para generar utilidades. Y al final del día nosotros en nuestro rol como administrador financiero pues tenemos que anticipar y levantar la mano y decir, oye, señores inversionistas, no estamos llegando, tenemos que hacer algo, hemos hecho este tipo de estrategia, no nos ha funcionado, ustedes qué opinan, qué no opinan, de nunca quedarnos callados, ¿no?, porque el crecimiento es algo que todas las compañías buscan, y las personas que estamos adentro de ellas pues buscamos. Por último, me gusta poner esta foto, que nosotros o los administradores financieros son los arquitectos del futuro de la compañía. Si bien nosotros no diseñamos las oficinas, pero sí diseñamos la estrategia y movemos todos los hilos que están alrededor de la compañía, y siempre tenemos que tener
el tema bien claro de crear valor, ¿no? Por ahí pues siempre hemos hablado de la propuesta de valor, cuál es el valor que a ti te caracteriza por todo. Entonces también las compañías deben de tener, si bien casi la propuesta de valor va en los servicios y en los productos, pero en términos generales también existe en la compañía para tener pues algo que se llama la competitividad y ser el número uno, ¿no? Entonces siempre piensen en las compañías muy grandes que tienen pues ofrecen teléfonos, computadoras, siempre tienen una propuesta de valor, ¿no? ¿Por qué lo tienes que comprar ese producto y no tienes que comprar de la competencia? Entonces, siempre nosotros como administradores financieros, pues tenemos que estar viendo eso, qué genera valor, qué es lo que nosotros vamos a tener con ese valor y nos va a generar la rentabilidad, y vamos a tener 5, 6, 7 años en donde pues nosotros vamos a ser los números unos en el mercado y no vamos a tener tanta competencia, y que va a hacer pues que nuestra compañía crezca, ¿no? Un ejemplo que a mí siempre me gustó ver es, por ejemplo, los termos Yeti o Yeti, de cómo iniciaron, cuál fue la necesidad que descubrió el owner. Entonces él le gustaba pescar y descubrió que no había hieleras para poner los peces que le aguantara tanto, ¿no? Siempre se le rompían, y eso que eran muy caras. Entonces él decidió crear este tipo de hieleras que su garantía es que dice que ni un oso la puede romper, y entonces lejos de ponerla barata la puso cara para hacer un mercado exclusivo, y hoy en día pues todo el mundo ama los productos Yeti, y ahorita ha incursionado en ropa, en gorras, y últimamente lo he visto patrocinando equipos de la MLS, que es la liga estadounidense de soccer. Entonces evidentemente un nicho y algo que creó valor pues ha expandido, ¿no? Entonces eso también es parte del rol del administrador financiero, y por eso les traigo esta foto, que al final del día pues es el arquitecto del futuro de la compañía o de la empresa. Entonces con esto me despido, sin antes decirle muchísimas gracias. Síganos apoyando, que esto lo hacemos con muchísimo amor y con muchísima pasión para todos ustedes. Se despide su amigo El Contra. Hasta luego, bye.